Esta sesión contempla particularmente la información relacionada con el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, con el objeto de identificar y promover el manejo integral de los residuos. Nuestro Estado está enfrentando problemas en cuanto al incremento de la generación de residuos. Esto es resultado, como hemos mencionado, del consumo de productos cuyo tiempo de vida útil es muy corto, lo que ocasiona el continuo reemplazo de bienes y por tanto una alta generación de residuos. El que exista un equilibrio en torno al desarrollo económico, con el cuidado del medio ambiente y avanzar hacia una economía circular, es el desafío de nosotros como servidores públicos, es decir, promover un reciclaje inclusivo. Con la entrada en vigor de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, en el título segundo se establecen las facultades y la distribución de competencias de los 3 órdenes de gobierno, así como la coordinación entre las dependencias para dar cumplimiento a lo especificado en la misma ley. El título sexto de esta ley, en sus artículos del 95 al 100, hacen referencia específicamente a la prevención y manejo integral de los residuos sólidos urbanos y de los residuos de manejo especial, señalando las acciones que tanto las entidades federativas y los municipios debemos realizar. En este sentido, los ayuntamientos cuentan con el fundamento jurídico para actuar de manera autónoma y responsable en el manejo de los residuos generados por su población, debiendo cumplir en tiempo y forma con ciertos lineamientos determinados en la normatividad vigente, como son las leyes generales, estatales y normas oficiales mexicanas. Para ello, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos contempla el desarrollo de diversos instrumentos, uno de los cuales son los denominados programas, que son una serie ordenada de actividades y operaciones necesarias para alcanzar los objetivos de la ley, presentando una visión estratégica de las políticas de las autoridades correspondientes en materia de residuos sólidos. En el caso de la Federación, se contempla la elaboración del Programa Nacional para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos para las entidades federativas, la elaboración del programa en materia de residuos de manejo especial y para los municipios desde el 2018 es la formulación del Programa de Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, el cual es un instrumento rector que contiene enfoques, lineamientos y acciones estratégicas para gestionar integralmente los residuos sólidos que se generan día con día y tiene como objetivo principalmente dar cumplimiento a la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos, incorporando los principios de jerarquización y tratamiento de residuos de la economía circular para fomentar una cultura comunitaria ante el cuidado del medio ambiente y la salud pública mediante la separación adecuada y el reciclaje. Además, también reconocer, valorar y dignificar el trabajo del personal operativo del sistema de gestión de residuos. Estos programas son un elemento fundamental para la prevención y la gestión de los residuos sólidos urbanos en los municipios, estados y federación, y su observancia es obligatoria en los términos de la ley. Por ello, todos los municipios del estado deben desarrollar e implementar dichos programas municipales. Para ello, la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales en el 2006 desarrolló la guía para la elaboración de estos programas, con el objeto de facilitar el cumplimiento de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos. Esta guía está dirigida a las autoridades federales, estatales y municipales, en la cual va explicando de forma clara y sencilla los pasos a seguir para elaborar un programa municipal para la prevención y gestión integral de residuos. Está dividida en marco legal en el que se apoya el requerimiento a los municipios, además de que nos va explicando qué es el programa y cómo se utiliza, las herramientas de planeación estratégica para su elaboración y por último, se detalla todo el proceso de planeación estratégica enfocado al desarrollo y contenidos del programa, indicando los participantes, elementos a generar y la mecánica de elaboración. El régimen jurídico de los residuos en México se encuentra, como ya hemos visto, en el artículo 4 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que señala que toda persona tiene derecho a un medio ambiente adecuado para su desarrollo y bienestar. Este artículo es el fundamento constitucional que permitió la justificación de una regulación normativa
en materia de residuos en el país, que contuviera a la gestión y manejo integral de los residuos como ejes de la política de residuos. El artículo 73, fracción 29, inciso G, faculta al Congreso del Estado para expedir leyes que establezcan la concurrencia del gobierno federal, de los gobiernos de los estados y de los municipios, en el ámbito de sus respectivas competencias, en materia de protección al ambiente y de preservación y restauración del equilibrio ecológico. Y es el artículo 115, fracción tercera, incisos C y G, que señalan que los municipios tienen a su cargo las funciones y servicios públicos de limpia, recolección, traslado, disposición final de los residuos. La Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de la cual se desprende una serie de ordenamientos jurídicos expedidos en los 3 órdenes de gobierno, como son la Ley General para el Equilibrio Ecológico y Protección al Ambiente, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos, la cual es reglamentaria de la Carta Magna y que tiene por objeto garantizar el derecho de toda persona al medio ambiente adecuado y propiciar el desarrollo sustentable a través de la prevención, generación, valorización y gestión integral de los residuos, manejo especial y peligrosos, así como prevenir la contaminación, remediar los sitios contaminados y crear un sistema de información relativa a la generación y gestión integral de los residuos peligrosos, sólidos urbanos y los de manejo especial, así como de sitios contaminados y remediados, misma que fue publicada en el Diario Oficial de la Federación el 8 de octubre del 2003 y su reglamento el 30 de noviembre del 2006. Y por otro lado, tenemos las normas oficiales mexicanas, como la norma Semarnat 083, que establece las especificaciones de selección del sitio, diseño, construcción, operación, monitoreo, clausura y obras complementarias de un sitio de disposición final de residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Y la norma Semarnat 098, que es aplicable para todas aquellas instalaciones destinadas a la incineración de residuos, además de las normas oficiales mexicanas sobre contaminación del suelo. A nivel estatal tenemos la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, que en su artículo 10, fracciones primera y 26, señala que a los municipios les corresponde formular, conducir y evaluar la política ambiental municipal, además del manejo y gestión integral de los residuos sólidos no peligrosos y la Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus municipios, que ésta tiene por objeto regular la prevención de la generación, el aprovechamiento del valor y la gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial que no sean considerados como peligrosos por la legislación federal, así como su reglamento. Y a nivel local, cada municipio debe contar con un reglamento en materia de prevención y gestión integral de los residuos sólidos, a fin de organizar, administrar y supervisar la correcta gestión integral de los residuos sólidos urbanos de su municipio. Este reglamento, para su correcta operación, debe considerar las funciones y atribuciones de los responsables del Servicio Público de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos, lo que antes denominábamos como Servicio Público de Limpia, así como sus responsabilidades, indicando la forma de cómo debe llevarse a cabo dicha gestión en la práctica, es decir, normar la parte operativa del Servicio Público de Manejo Integral de Residuos Sólidos Urbanos de conformidad con el artículo 115 de la Carta Magna y 83 de la Constitución del Estado de Chiapas y las leyes que de ella emanan. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos establece en sus artículos quinto, fracción 32, que le compete regular los residuos peligrosos a la Semarnat a través de autorizaciones de proyectos o actividades relacionadas con estos residuos, definiendo la ley que son aquellos que poseen alguna característica de corrosividad, reactividad, explosividad, toxicidad, inflamabilidad o que contengan agentes infecciosos que les confieran peligrosidad, así como envases, recipientes, embalajes y suelos que hayan sido contaminados cuando se retransfieren a otro sitio. En su artículo 9, la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos señala que es facultad de esta Secretaría
autorizar el manejo integral de residuos de manejo especial e identificar los que dentro de su territorio puedan estar sujetos a planes de manejo. Además, de acuerdo con la norma oficial mexicana Semarnat 083, nos compete a esta dependencia expedir la autorización en materia de impacto ambiental para los proyectos relacionados con residuos sólidos urbanos y de manejo especial, así como la selección del sitio, construcción, la infraestructura y la operación de los sitios de disposición final. Además, como ya señalé en láminas anteriores, es el artículo 26 de la mencionada Ley General de los Residuos que faculta a las entidades federativas y los municipios en el ámbito de sus respectivas competencias y en coordinación con la Federación para elaborar e instrumentar los programas locales para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y de manejo especial. Además de que estos programas son un elemento fundamental para la prevención y la gestión de los residuos sólidos urbanos en los municipios y su observancia es obligatoria. Los residuos y su clasificación de acuerdo a la ley. Podemos decir que los residuos son aquellos materiales cuyo poseedor desecha y que se encuentran en estado sólido, semisólido, líquido o gases, contenidos en recipientes y que pueden ser susceptibles de recibir tratamiento o disposición final de conformidad con lo que establece la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos. Entonces, estos residuos son la parte que queda de algún producto y que se conoce comúnmente como basura. De esta manera, los residuos sólidos están constituidos por diferentes objetos y productos que se utilizan en la vida diaria, como en el hogar, trabajo o medio en que nos desenvolvemos, y que una vez que pierden su utilidad original, se desechan, pasando a formar parte de los desperdicios. No olvidemos que aunque los productos hayan perdido su utilidad original, es posible que mediante un tratamiento adecuado se pueda obtener de ellos un valor residual o transformarlos en otras materias para otros servicios o fines. Ahora bien, el valor más representativo de la basura para ustedes como parte del ayuntamiento es el de la cantidad media de residuos producidos por habitante al día en su municipio, y esta cifra resulta de dividir la cantidad total de residuos generados por día entre el número total de la población. Pero bueno, esta generación de residuos depende principalmente del nivel de vida de la población, la forma de vida de los habitantes y sus costumbres, la estación del año de que se trate, ya que, por ejemplo, en otoño se produce más basura por la caída de hojas de los árboles. La Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos clasifica los residuos en residuos sólidos urbanos, residuos de manejo especial y residuos peligrosos. Los residuos sólidos urbanos, según la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos y la Ley Ambiental para el Estado de Chiapas, son los generados en las casas de habitación que resultan de la eliminación de los materiales que se utilizan en las actividades domésticas, de los productos que consumen y de sus envases, embalajes o empaques, así como los residuos que provienen de cualquier otra actividad dentro de establecimientos o en la vía pública con características domiciliarias, y los resultantes de la limpieza de las vías y lugares públicos, siempre que no sean considerados por la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos como residuos de otra índole. Entonces, podemos decir que son cualquier material que va a merecer un tratamiento posterior. Estos residuos sólidos en muchos países son materia prima para muchas industrias. Los residuos sólidos no son basura. Si bien aquí en nuestro estado hace falta tecnología adecuada, pero hay que comenzar a buscar la forma de tener alternativas a través de programas con el gobierno para promover el aprovechamiento de estos residuos y generar el valor agregado. Solo hablando del vidrio, este se puede reciclar casi el 95%, o el PET, que se pueden producir fibras, telas. Entonces es importante tomarlo en cuenta y concientizarnos del manejo adecuado de los residuos sólidos, que no son basura, y que con ello obtenemos beneficios ambientales al controlar los tiraderos a cielo abierto y evitar la contaminación ambiental.
Pero este manejo adecuado también permite a ustedes, como parte del ayuntamiento, lograr beneficios como los políticos, ya que el sistema de recolección permite un contacto directo con la población y de la eficiencia de este servicio depende una mejor imagen de las autoridades municipales. Además, tenemos los beneficios económicos, ya que al planear la prestación del servicio se abaten costos, se optimiza el uso de los recursos y equipos existentes, además de los ingresos que se obtienen por el reciclaje de los subproductos y en cuanto a los beneficios sociales, se logra organizar a los recolectores informales. La primera subclasificación de los residuos sólidos urbanos son los orgánicos, los cuales se encuentran la cáscara de frutas, verduras, hortalizas, filtros de café, de té, servilletas de papel, restos de comida, desechables biodegradables que sean de fécula de maíz, etc. Y los inorgánicos, tenemos al papel, el cartón, el plástico, el metal, latas, clavos, tornillos, plumas, plumones y otros productos similares. Ahora bien, la separación primaria de los residuos sólidos urbanos se divide en orgánicos, esos pueden ser aprovechados como materia orgánica en la composta, alimento para animales, lombricomposta, fertilizantes orgánicos líquidos, jabones o biocombustibles, desechos de mercados, aceites comestibles, trozos de madera, todo esto que puede generar fauna nociva como moscas, sopilotes, etc. Ocasionan enfermedades. Hay opciones para el manejo de estos residuos y se debe buscar alternativas para ello. Los inorgánicos reciclables son aquellos que pueden ser transformados para ser utilizados como materia prima en la generación de un nuevo producto. Y nos referimos al plástico, al papel, al vidrio, metales que pueden ser aprovechables a través de procesos de ingeniería adecuados porque tienen un valor considerable. Cada kilo de uno de estos residuos tiene un costo. Los inorgánicos no reciclables, estos son de naturaleza no peligrosa, pero dada su composición y los usos que se le han dado, no pueden ser ingresados a un proceso productivo o tratamiento para permitir su valorización. De estos residuos tenemos el papel higiénico que tiene restos orgánicos que pueden tener diferentes bacterias que no pueden insertarse directamente como materia prima. Pañales, filtros de aspiradoras, filtros de aire y de agua, colillas de cigarros, papeles y cartones contaminados con comida, papel, encerado, cerámicas, entre otros. Entonces estos elementos no son aprovechables de manera directa porque tienen dentro de su composición algunas sustancias o elementos que no se pueden eliminar en el proceso o quizás con alguna tecnología se pueden eliminar, pero va a encarecer los costos. Por lo tanto, se consideran como residuos no reciclables. Y de manejo especial y voluminosos se refieren a los enseres domésticos y muebles que se desechan al considerarlos inutilizables y que por su tamaño o componentes internos deben ser objeto de un manejo específico a través de planes de manejo, programas o jornadas de recolección establecidas y autorizadas. Y aquí pues nos referimos a los grandes y pequeños electrodomésticos como un refrigerador, aparatos de alumbrado, pilas y baterías, juguetes o equipos deportivos, equipamientos sanitarios, llantas, etc., a los cuales se les puede extraer ciertos materiales reciclables. Aquí vamos a ver una separación aún más específica que otorga mayor facilidad para reciclar los residuos y se conoce como separación secundaria. La separación secundaria consiste en que desde la fuente generadora de manera voluntaria o en las plantas de separación, los residuos son potencia de reciclaje, sean nuevamente clasificados en otras categorías, dando oportunidad al generador para disponer de sus residuos de manera adecuada, llevándolos a los establecimientos comerciales, de servicios o industriales que cuenten con planes de manejo, o bien a los centros de acopio
o planta de reciclaje autorizada, quien procurará su buen funcionamiento. Los residuos de manejo especial son aquellos generados en los procesos productivos que no reúnen las características para ser considerados como peligrosos o como residuos sólidos urbanos o que son producidos por grandes generadores de residuos sólidos urbanos. Pueden ser residuos sólidos urbanos en grandes cantidades, mayor a 10 toneladas al año. La autorización de los sistemas de manejo, como ya mencioné, está a cargo de esta Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural. Y la ley los clasifica de acuerdo con lo que podemos leer en esta diapositiva. Y los principales generadores de estos residuos son principalmente centros comerciales, ingenios, rastros, granjas avícolas y porcícolas. La Ley de Residuos Sólidos para el Estado de Chiapas y sus municipios señala que los residuos deben ser entregados a un centro de acopio o reciclaje, el cual debe contar con un plan de manejo. Y los residuos peligrosos son aquellos que, dada su composición de peligrosidad, pueden ser corrosivos porque sus componentes pueden irritar y destruir tejidos vivos, reactivos porque al mezclarse con otros elementos o sustancias generan gases o vapores tóxicos que provocan daños a la salud humana o al ambiente. Explosivos, aquellos que por una reacción química generan gases que a una temperatura, presión y velocidad pueden generar una acción explosiva. Tóxicos son aquellos que al ser ingeridos, inhalados o estar en contacto con un ser vivo pueden generar la muerte, lesiones leves o afectaciones perjudiciales para la salud, como los insecticidas, fertilizantes, lámparas, aparatos electrónicos, medicamentos vencidos, entre otros. Y los inflamables, que al ponerse en contacto con el oxígeno y una chispa pueden arder generando fuego, o bien que contengan agentes infecciosos, como las baterías, los parásitos, virus y hongos que pueden causar enfermedades en nosotros, y aquí nos referimos pues a las agujas, los residuos humanos, entre otros. Todos estos residuos son contaminantes, pueden causar daños a la salud o al ambiente, por lo tanto tienen un trato especial, no se pueden mezclar con los residuos orgánicos o inorgánicos. Requieren de diferentes medidas de gestión y son principalmente responsabilidad de la Federación. La política municipal debe estar orientada hacia la reducción, la reutilización y el reciclado de los residuos, fomentando la responsabilidad compartida entre la sociedad y el gobierno para caminar hacia un desarrollo sustentable. En este programa veremos su conformación, que va desde contar con información del número de personas que trabajan en el área de limpia, el parque vehicular con que cuentan y el tipo de componentes que se manejan, como es el barrido manual, recolección, si tienen separación y disposición final. Y lo que se busca con este programa es que ustedes definan las estrategias institucionales, así como sus líneas de acción para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos, a través de un calendario de actividades donde también ustedes deben definir el periodo para actualizar dicho programa. Sabemos que es un reto muy importante el que tienen, porque el crecimiento poblacional no se detiene y la generación de residuos va en aumento, pero por ello a la par hay que ir trabajando con la población en fomentar una cultura ambiental de disminución y separación de los residuos, para darles el destino más adecuado desde el punto de vista económico y ambiental, según sus características, volumen, procedencia, posibilidades de recuperación y comercialización. Como mencioné al principio, los artículos 10 y 26 de la Ley General para la Prevención y Gestión Integral de Residuos nos señalan la facultad que tienen los municipios para elaborar, con la representación de los distintos sectores sociales, el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, el cual debe observar lo dispuesto en el Programa Estatal para la Prevención y Gestión de los Residuos. De acuerdo con los datos con que cuenta la Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural, en el Estado se generan aproximadamente 5.188 toneladas al día, lo que significa que cada persona genera
al menos 865 gramos de basura al día aproximadamente. En zonas rurales 500 gramos y en áreas urbanas pueden llegar a alcanzar hasta 1 kilogramo por habitante. Todo depende, pues, de los patrones de consumo, situación que nos ocupa en el 10º lugar a nivel nacional. Y de acuerdo con su composición, los residuos sólidos urbanos que se generan en Chiapas se distribuyen en 50% residuos orgánicos, representados por grupos alimenticios y de jardinería. El 11% son plásticos y PET. El 8% es papel y cartón, 4% es vidrio, el 3% es metal y el restante 24% lo constituyen otros materiales como pañales, telas, unicel, diversos envases, etc. Por lo que podemos apreciar, la problemática radica en que el número de municipios que realizan separación y reciclado es mínimo. Por tanto, se recuperan menos del 10% de los materiales reciclables. La mayor recuperación se realiza a través de la segregación informal, lo que genera un mayor volumen de residuos sin tratamiento en los sitios de disposición final. En este sentido, podemos ver que desde que los residuos son generados, se almacenan, se recolectan y pasan a disposición final sin una previa valorización para su tratamiento y reciclaje, permitiendo altas cantidades de residuos. La actual legislación ambiental en materia de residuos sólidos urbanos se encuentra ampliamente fortalecida y en ella se han incorporado progresivamente los principios de prevención y reducción en origen, responsabilidad de los generadores y prioridad al reciclaje y a la recuperación. Sin duda, estos principios son parte esencial en las tendencias inmediatas y deberán irse consolidando y madurando conforme la población tome mayor conciencia, de manera colectiva, sobre la necesidad de tratar responsablemente el medio ambiente en general y de realizar una gestión integral de los residuos sólidos urbanos que actualmente producimos en particular. Esta Secretaría de Medio Ambiente e Historia Natural tiene como prioridad incidir en la disminución de la generación de residuos e incrementar el aprovechamiento de estos. Para ello, el Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos de cada municipio debe buscar diseñar las políticas para la prevención y adecuada gestión de los residuos. Podemos decir entonces que el programa es un instrumento estratégico para la implementación de dichas políticas, a fin de mejorar la salud ambiental en la población en Chiapas. Para coadyuvar en la solución de la problemática del manejo de los residuos, hay que reorientar su manejo de la forma que tradicionalmente se practica y que consiste en 5 fases: extracción, producción, distribución, consumo y disposición final. En la extracción, sobreexplotamos los recursos naturales de nuestro estado y va a llegar un momento que los recursos se acabarán y no podemos seguir abusando de ellos con esta producción infinita. En la base de producción se requiere tanto la energía para fabricar como mano de obra y productos dañinos para la salud. Los trabajadores se ven obligados a emigrar desde el medio rural a las ciudades, donde nos situamos dentro de una sociedad de consumo con la única idea de adquirir, usar y tirar. El consumo desmedido nos propone consumir y desechar para así seguir consumiendo. Los productos están fabricados para que duren un cierto y generalmente corto periodo de tiempo. También estamos viviendo con la idea de querer renovar, reemplazar e innovar los productos. De este modo, se consume mucho más. El consumo es muy acelerado y se encuentra por encima de nuestras necesidades y muchas veces de los propios recursos. Las modas nos incitan a consumir y esto obedece a la publicidad, el marketing, los medios de comunicación, etc. Estamos viviendo una sociedad de consumo en la que los valores se rigen por aquello que consumimos, de tal forma que perdemos los valores humanos para dedicarnos a trabajar, mirar y gastar. Durante la fase de descarte se acumulan toneladas de basura. Este consumo excesivo no nos lleva a ninguna parte, por lo que tiene que ser sustituido por la sostenibilidad, las energías renovables y la basura cero. El desarrollo sostenible nos permite satisfacer
las necesidades del hombre sin explotar los recursos. Este sistema lineal no puede seguir así y tiene que darse en su lugar un ciclo de sostenibilidad, porque este sistema trae consecuencias negativas tanto para nosotros como en el medio en el que vivimos. ¿Pero qué podemos hacer para disminuir la cantidad de residuos? Pues transitar de la economía lineal a economía circular, como una estrategia económica ambiental que busca reducir tanto la entrada de los materiales como la producción de desechos, creando una curva donde dichos desechos sean tratados para volver a introducirse en el sistema de producción. Para la economía circular, los residuos que se generan en ciclos productivos tienen la posibilidad de ser recuperados para ser transformados en nuevos productos. Por tanto, la economía circular promueve el alargamiento del ciclo de vida de un producto, permitiendo que esté en uso o en el sistema productivo el mayor tiempo posible. Es decir, no se desecha el producto final ni se convierte en basura, sino que se utiliza como recurso para un nuevo ciclo de vida. Pretende ser más eficiente durante los procesos de consumo y producción, utilizando materias primas renovables y de bajo impacto ambiental. Minimiza el agotamiento de los recursos naturales para la elaboración de productos. Así, la política municipal se debe orientar hacia la reducción, reutilización y reciclado de los residuos, y debe estar enmarcada en un sistema de gestión integral en el que debe aplicar la responsabilidad compartida. Entrando en materia del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, podemos decir que es un instrumento estratégico y dinámico para la implementación de la política municipal, basado en un diagnóstico básico de la situación actual y bajo el principio de corresponsabilidad en los diferentes actores de la sociedad, mismo que busca minimizar los impactos negativos al ambiente a través de la educación para lograr su bienestar. La importancia de este programa es que permite realizar la gestión integral de los residuos sólidos urbanos, la protección del ambiente, reducir la explotación de los recursos naturales y alcanzar mejores niveles de salud y bienestar social para los habitantes. Además de que tiene un enfoque de inclusión, porque en su contenido se debe referir a un enfoque de política pública para la gestión integral que no solo se centre en el aspecto ambiental, sino también en el aspecto humano, ya que en su contenido se debe reconocer, valorar, visibilizar y dignificar el trabajo que llevan a cabo las personas encargadas del manejo integral de los residuos sólidos municipales, buscando mejorar sus condiciones laborales. Las líneas de acción que se deben seguir en la formulación del Programa Municipal de Residuos deben ser de manera general la prevención y la minimización, a través de la concientización a la población de que deben generar la menor cantidad de residuos a nivel personal y colectivo, además de que deben separar los residuos desde casa en 4 clasificaciones: orgánico, inorgánico, reciclables y peligrosos. Por otro lado, debe estar la recolección y recuperación de forma segura de residuos con servicio de calidad y eficiencia centrado en la población, sin olvidar el tema del aprovechamiento y valorización de residuos, a fin de incrementar el porcentaje a nivel municipal para su aprovechamiento y valorización, para finalmente eliminar de forma segura y controlada los residuos que no pueden ser reciclados, reutilizados o tratados orgánicamente. Pero todo esto se podrá lograr generando sinergia entre las diferentes áreas administrativas municipales para hacer más eficiente el sistema de gestión de residuos, además de generar alianzas y vínculos colaborativos con diversos actores de la sociedad y dependencias de gobierno en materia del cuidado del medio ambiente y gestión integral de los residuos. El programa que ustedes elaboren debe estar orientado, además de prevenir y minimizar la generación de residuos, en alcanzar la calidad y la cobertura de los servicios basado en un sistema de gestión integral y sostenible, fortaleciendo la capacidad técnica y administrativa de su municipio
para mejorar la gestión del servicio de limpia, logrando también la participación activa de todos los actores de la sociedad en la reducción de la generación, la separación en la fuente y el manejo ambiental de los residuos sólidos urbanos. Esto último implementando un programa de educación ambiental, entre otros objetivos. Y estas acciones tienen que ser revisadas continuamente y adaptadas a cambios de la situación como consecuencia de los alcances obtenidos, de la legislación y de los objetivos políticos de su municipio. La implementación y frecuente revisión o actualización del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos, así como su monitoreo, permitirá obtener una mayor transparencia en el proceso, mejorar la aplicación de los recursos tanto económicos como humanos y reaccionar más rápido ante los impactos ambientales negativos. La participación social, que es uno de los instrumentos de la política de residuos, tiene que estar presente en la elaboración y actualización del Programa Municipal para la Prevención y Gestión Integral de los Residuos Sólidos Urbanos, a través de sesiones de trabajo participativas y colaborativas, como ya mencioné, porque no debemos olvidar que la gestión de los residuos es un tema que está muy relacionado con los problemas de contaminación del suelo, agua y aire. En la primera etapa, hay que realizar el levantamiento de los datos existentes de la gestión de los residuos sólidos urbanos en su municipio, recomendando recopilar los datos como son las características generales del municipio, que incluye su ubicación geográfica, el clima, características del relieve, geología, hidrología, además de aspectos socioeconómicos como la población, el tipo de vivienda, la infraestructura y los servicios públicos que tiene el municipio, sin olvidar los factores ambientales más sobresalientes. Pero también hay que hacer un estudio de generación de residuos sólidos urbanos, el cual debe estar orientado a determinar la generación de residuos sólidos urbanos por cada habitante por día, con información muy compleja en función de la cantidad total de habitantes, el peso volumétrico para dimensionar el tipo de almacenamiento a utilizar, así como su transporte y disposición final, entre otros datos. En esta caracterización hay que ubicar el tipo de fuente de los residuos, como son los domiciliarios, los provenientes de mercados, los que se generan en calles y jardines y comercios. Además, también hay que hacer un estudio de caracterización de los residuos sólidos urbanos, como la subclasificación que vimos en la lámina anterior, es decir, materia orgánica como la que proviene de la poda y derrame, residuos de alimentos, madera, etc., el papel y cartón como los envases de Tetra Pak, el vidrio, el metal como el cobre, aluminio, etc., plásticos, el PET como envases de jugos y refrescos, y los residuos tóxicos como pañales, toallas sanitarias, pilas, etc., y otros como las fibras sintéticas, materiales de construcción, etc. Y todo esto tiene como finalidad identificar los principales subproductos. La determinación de la generación y la caracterización de los residuos sólidos urbanos va a permitir asegurar un mejor diseño de la recolección, reciclaje, compostaje y la disminución final. El programa también debe contener información sobre la organización administrativa del área que presta el servicio de recolección de residuos en su municipio, la cantidad de personal que labora ahí, el parque vehicular para la prestación de ese servicio, desde camiones recolectores o camiones de 3 toneladas, si cuentan con máquinas compactadoras, retroexcavadoras y equipos como barredoras, además de las instalaciones y características de operación de cada fase del manejo. Además, también hay que efectuar un análisis de las fortalezas y debilidades detectadas en el servicio de limpia, como la calidad del servicio prestado, describiendo además si cuentan con centros de acopio como los contenedores, señalando la cantidad, datos de su ubicación y también la forma de cómo se realiza el barrido, las rutas que tienen establecidas, frecuencia del barrido, señalando los turnos y días de la semana, hasta describir la disposición final. Si cuentan con un relleno sanitario,
cuántas celdas tiene, si hay lagunas de lixiviados, cómo son los caminos internos, etc. Y también hay que señalar si hay recolectores informales y qué es lo que separa. Sin olvidarse de la educación ambiental, que como ya hemos visto es un elemento esencial para lograr el desarrollo sostenible, que debe incidir en todos los sectores de la sociedad con la finalidad de fomentar una cultura ambiental en la población general, generando convenios con los sectores comercial e industrial, desarrollando eventos en el municipio o bien, como aquí en Tuxtla Gutiérrez, que tenemos la recolección de pilas o el aceite en los mercados. Todo esto va a servir para hacer el análisis de la realidad del municipio, discutir los resultados y poder definir los objetivos del programa, por lo cual es muy importante que no se utilice información inadecuada o insuficiente, porque van a limitar la calidad del análisis del sistema que estén realizando en su municipio. Y para no duplicar el trabajo, les recomiendo involucrar en esta etapa al personal operativo del servicio de limpia, ya que por lo regular ellos cuentan con la mayor cantidad de información de campo. Una vez que tengan el diagnóstico, análisis de la situación actual y las perspectivas a futuro del sistema de gestión integral de residuos sólidos urbanos para su municipio, entonces ahora sí procede el trabajo relativo a la planeación estratégica en la segunda etapa, iniciando de preferencia con un taller introductorio para que definan los aspectos de la planeación estratégica, definiendo la posición de este programa dentro de las políticas municipales, debiendo tener relación con el plan de desarrollo municipal. Esta etapa pretende conformar la visión a futuro del servicio público de manejo integral de los residuos sólidos urbanos, definiendo el plazo para la ejecución del inventario de los residuos, las mejoras en la separación, recolección, transporte y disposición final, la consideración de contar con un sitio para el compostaje, la elaboración e implementación del programa de educación ambiental y algo muy importante, el saneamiento de los tiraderos a cielo abierto, así como la elaboración de indicadores de cumplimiento y monitoreo del programa, la evaluación financiera, discusión y aprobación de la estrategia con el Cabildo para finalmente hacer la publicación en el periódico oficial del Estado. En esta tercera etapa es importante que se haga la difusión del programa municipal para la prevención y gestión integral de los residuos sólidos urbanos y se realicen acciones de educación en la población, sobre todo en las primeras etapas del proceso de implementación del programa, para obtener la participación de la ciudadanía, utilizando herramientas como la elaboración de trípticos, colocar lonas en lugares estratégicos, hacer perifoneo, diseño de playeras para promotores ambientales, entre otros recursos. En el monitoreo se debe buscar establecer mecanismos para el seguimiento y evaluación de la aplicación de las estrategias y de la realización de acciones para definir si está siendo efectivo y eficiente. El Programa Municipal para la Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos y la actualización del programa también es muy importante que se realice cada determinado tiempo. Y para este monitoreo del Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos se deben responder dos preguntas básicas. ¿Qué tan efectivo es el Sistema de Gestión Integral de Residuos? Y eso debe explicar con cuánto podemos satisfacer las necesidades del servicio actual y en dónde se quiere intervenir. Y la otra pregunta sería, ¿qué tan suficiente es el Sistema de Gestión Integral de Residuos Sólidos Urbanos? La respuesta implica si se están utilizando los recursos disponibles lo mejor posible o si se puede mejorar. En resumen, se necesitará saber si se está usando el dinero personal y equipamiento de la mejor manera para prestar el servicio a la mayor cantidad de usuarios y si hay aspectos débiles dentro del sistema que requieran mejoras. En esta lámina pueden ver el contenido general del programa. Aquí se citan los datos bibliográficos y con esto damos por concluida la sesión número 4.